Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. El título del tema de hoy es la creación del hombre. En el estudio anterior enseñamos que Dios es santo, es el único santo y es quien da la santidad al hombre. El hombre no puede tener santidad de ningún otro medio. El único que puede dar santidad es Dios Todopoderoso, quien es santo. La santidad es la hermosura de Jehová y es el atributo más exaltado de Dios en el cielo. Apocalipsis 4:8 dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Esto está poderoso. Yo no predico mucho del libro de Apocalipsis. Tendría que predicar un poco más de este libro. Estas criaturas, estos seres vivientes, aquí se describen como algo de película. Estas criaturas están cubiertas, estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Son criaturas llenas de ojos, están delante del trono de Dios de día y de noche. Y dice: y no reposaban de día y noche, diciendo continuamente delante del trono de Dios, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que está por venir. Dios es exaltado por su santidad en esta expresión triple, porque es la suma de todo lo que Él es. Y su atributo más solemne es este, porque Él es santo. Él es santo. Santo, santo. Estos seres vivientes que habla este versículo se han manifestado a través de toda la Biblia. En algunas citas se les llaman querubines, en otras serafines y en otras seres vivientes. Los 4 seres vivientes son querubines que obedecen las órdenes en el gobierno de Dios. Serafines se menciona en Isaías capítulo 6, versículo 2. Se les menciona en la adoración. Serafines también significa
seres ardientes. Ellos forman los 4 lados del trono. La expresión de llenos de ojos sugiere perfección de inteligencia, de la misma manera que sus seis alas de Isaías y aquí en Apocalipsis simbolizan el carácter, el servicio y la adoración. Estos seres representan las 4 especies de animales en la tierra. Porque ahí, en el versículo 7 de Apocalipsis 4, dice que el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo ser viviente era semejante a un becerro y el tercer viviente tenía cara como de hombre y el cuarto viviente era semejante a un águila volando. Esto está poderosísimo. Y delante del trono había un mar de vidrio, en el versículo 6, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Esto está fuera de serie, mis queridos hermanos. O sea que ellos aquí están representando las 4 especies de animales, 4 especies de animales en la tierra. Número 1, un hombre con inteligencia, un buey, la fuerza, un león, poder, y un águila, la visión. Por estas cualidades es que se caracterizan estos animales. Bueno, estos seres tienen inteligencia, fuerza, poder y una visión perfecta. Ojos por detrás y por delante. Imagínense este tipo de criatura. Muchos maestros dicen que estas descripciones con diferentes caras son simbolismos. Y por supuesto yo creo que sí. Pero también creo personalmente que son seres reales con estas descripciones. Y están juntos a Dios en todo momento, de día y de noche. Ezequiel vio a estos querubines y los pudo detallar con mucha claridad. Te puede ir a Ezequiel ahí en los primeros capítulos y leer sobre esto. Y en ellos era que Dios se transportaba de un lugar a otro. Mucha gente que no creen en Dios, aún el canal Discovery ha hablado sobre esto, y esta gente, como no creen en Dios, como no creen en Jesucristo, como no creen que Dios es el creador de todas las cosas, pues ellos lo atribuyen a una nave especial con un piloto en la punta de arriba extraterrestre. Pero nosotros los creyentes sabemos que fue Dios quien se le apareció a Jeremías, la gloria de Dios. Él se transportaba en estos seres vivientes, seres vivos, seres ardientes, querubines, serafines. Encima, él estaba encima de estos seres vivos. Pero la gente que no conoce a Dios dicen, eso era una nave espacial. Era un platillo volador y se inventan 1000 cosas. Y entonces la gente en la antigüedad, especialmente la gente allá de Nínive, esa ciudad que Dios iba a destruir, pero después se arrepintieron y Dios no la destruyó. Esta gente habían creado imágenes de estos querubines, de estos seres. Entonces ellos en vez de adorar a Dios estaban adorando a estos seres. Y Pablo nos dice claramente que a los ángeles no se les puede adorar ni se les puede orar. Yo veo que la Iglesia Católica tiene estampitas que le oran al ángel de la guarda.
usted no le ora a los ángeles, usted le ora a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces esta gente allá en Nínive rebajaron su adoración en vez de a Dios a estos seres y los representaron, hicieron estatuas, y en los últimos descubrimientos se han encontrado estas estatuas. Usted puede ir ahí a Google y poner las estatuas que se han encontrado en Nínive, en la ciudad de Nínive. Ahí le va a salir las figuras que esta gente hacían y eran los que ellos adoraban. Hasta que un día llegó Jonás con su predicación de arrepentimiento, se arrepintieron y lo que Dios había pensado hacer sobre ellos, Dios lo frenó. Dios vio que se arrepintieron y Dios los perdonó. Hasta el perro se arrepintió en esa ciudad. Eso fue increíble. Desde el rey hasta el menor, hasta los niños de teta, se pusieron en ayuno ahí pidiéndole misericordia y perdón al Dios del cielo por todo lo que habían hecho. Entonces, estos seres no son producto de la imaginación del hombre, no son producto de los inventos del hombre, porque el hombre es un artista y quiere hacer escultura. No, estos querubines son producto de la sabiduría, son creación de Dios y simbolizan la inteligencia, la fuerza, el poder y la visión que pertenece a Dios como el creador. Los querubines aparecen por primera vez, ¿sabe dónde? En Génesis, capítulo 3, versículo 24. Vamos a leer el 23 también. Génesis, capítulo 3, versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Estos querubines, cuando habla de querubines, está hablando del gobierno de Dios. Ellos están ahí esforzando la orden de Dios, el gobierno de Dios, que son los mismos serafines y los seres vivientes o los seres ardientes. Y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es donde vemos por primera vez que estos seres son mencionados. Son mencionados aquí como guardianes del árbol de la vida. Están guardando que nadie entre. Y créanme, ellos no van a permitir que nadie entre, porque son poderosos, son protectores de todo lo que Dios diga, ordene y tenga. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego, ellos aparecen en el velo del tabernáculo que construyó Moisés y en el propiciatorio dorado. Estos dos objetos simbolizaban al Mesías como el creador y redentor y corresponden y se aplican a Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, el comentario de George Williams dice sobre esto que yo acabo de mencionar, dice: la creación es hermosa, pero es un velo. La redención es maravillosa, revela lo que hay detrás del velo y es más gloriosa que el velo. Esto es un comentario que está para discutir. Es un comentario muy fuerte y muy poderoso de nuestro querido hermano George Williams.
Entonces, después, los querubines aparecen una vez más en Primera de Reyes capítulo 6, capítulo 7, en los Salmos, en Isaías, Ezequiel, y después finalmente allá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. Vamos a leerlo para que vean lo que dice. 19:4, que dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Qué poderoso está todo esto. 4 seres vivientes. Fíjense, noten algo, que en ninguna parte de las Escrituras a estos seres se le llaman ángeles, sino seres vivientes, querafines, serafines. Hay gente que dice, esos son ángeles, pero no son el tipo de ángel que nos presenta la Biblia. Yo creo que no, yo creo personalmente que no son ángeles, que son unos seres especiales que Dios tiene ahí. Aunque pueden ser ángeles, no digo que no, pero yo creo personalmente que no lo son. La palabra en hebreo significa que ellos tienen plenitud de conocimiento. Como querubines están conectados con la creación y el gobierno. Como serafines con la redención y la adoración. Ambos personajes se unen en la expresión de seres vivientes. O sea, serafines y querubines se unen en una sola expresión, seres vivientes. Esto es interesante, aunque esto no es un tema sobre estos seres, pues yo le estoy dando aquí una corta información y enseñanza sobre todo esto, para mostrar el poder de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios, la majestad de Dios, para mostrarle eso a ustedes que me están escuchando, para que entiendan la gloria que rodea a Dios, el poder que rodea a Dios, la protección que rodea a Dios. ¿Entienden? Entonces yo pienso que estos seres no son ángeles, porque a ellos se les distingue claramente en los versículos el 8 y el 11, ahí en Apocalipsis capítulo 4. Hay una distinción totalmente. Pero supongamos que son ángeles. Tenemos que reconocer, supongamos que creemos que son ángeles, pues tenemos que reconocer y entender que es una clase diferente, totalmente diferente al ángel Gabriel, al ángel Miguel, a esos poderosos ángeles que se presentaban diferentes. Diferente a todos los ángeles que describe la Biblia. En ninguna parte de la Biblia lo llaman ángeles, sino serafines, querubines y seres vivientes. Lo hace distinción. Y a todos los otros le llaman ángeles. O el ángel de Jehová. El ángel de Jehová era el Señor Jesucristo. ¿Entienden, mis amados hermanos? Miren, son criaturas espantosas, dan miedo, da curiosidad. Es como salido de una película de ciencia ficción de Hollywood. Son seres con 4 cabezas, 6 alas y llenos de ojos por delante y por detrás. Todos llenos de ojos. Imagínense qué clase de criaturas son. A estos seres siempre se les ve conectados al trono de Dios. Nunca se ven separados de Dios. Siempre están ahí. Este es el Dios que tenemos los cristianos. Este es el Dios en el cual creemos los cristianos.
Hay un mundo espiritual lleno de poder y de gloria, con criaturas que ni en nuestras mentes hemos imaginado, pero la Biblia las describe. Dios es bueno, poderoso, grande, sublime y sobre todas las cosas triplemente santo. Dios es bueno, puro, luz, no hay ninguna tinieblas en él. Todo lo que hizo y hace es bueno, y bueno en gran manera. Gloria sea su nombre. Dios está rodeado de poder, gloria, luz, seres increíbles que protegen y adoran su santidad, su trono y el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Qué poderoso es Dios! ¿Ven por qué yo les explico todos estos detalles? En este estudio realmente vamos a hablar de la necesidad de la raza humana y de la condición en la que se encuentra y de lo que Dios tuvo que hacer para poder salvarlo. Eso es realmente de lo que vamos a tocar en este punto. Quise darles una introducción de la gloria y el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, primero vamos a hablar de la condición de la raza humana. La condición de la raza humana no es buena. No es nada bueno. Nadie puede negar, nadie puede negar que hay un gran problema en el mundo del ser humano. Y ha sido el caso de todas las generaciones. La historia lo ha demostrado. Y en este día que estoy predicando y que estoy enseñando, es uno más donde alguien dice que algo realmente anda mal en este mundo. Y algunos que tienen la vista bien corta dicen que todo está bien. Pero los hechos a nuestro alrededor nos están demostrando que la condición moral del hombre cada día es peor. Yo no voy a entrar en detalles hablando de las inmoralidades, pero la condición moral del hombre es cada día peor. Y desafortunadamente la mayoría de los creyentes solo protestamos y nos quejamos cuando nos toca a nosotros sufrir y padecer. Miren, el hambre, la miseria, la pobreza, las guerras, el abuso, la delincuencia, las violaciones, las enfermedades y 1.000.000 de cosas más, incluyendo la religión, son las que afectan diariamente a millones alrededor del mundo. Y un gran porcentaje de la iglesia dice, todo está bien, somos bendecidos, tenemos a Dios tomado de la barba, ricos, somos ricos, no necesitamos nada. Y empiezan desde los púlpitos, ¿quién quiere ser rico? ¡Wow! ¿Quién quiere poder? ¡Wow! Cristo le dice a esta iglesia, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Miren, millones mueren anualmente sin esperanza y sin Dios en el mundo. Millones. Miles de millones mueren de enfermedades, accidentes, guerras, tragedias, asesinatos, robos, crímenes,
hambre, desnutrición, etcétera, etcétera. Hay un problema grave en este mundo. Realmente hay problemas en este mundo. Pero como muchos hemos tenido la suerte que no nos ha tocado de cerca, pues no les prestamos atención. No conocemos nada del cáncer hasta el día que nos toca a nosotros o a un hijo nuestro. Ahí es donde entonces investigamos todo sobre el cáncer. Como no estamos pasando hambre, al contrario, tenemos demasiado aquí, especialmente en los Estados Unidos, pues entonces decimos todo está bien. Como 10 veces al día. Pero eso no quiere decir que hay millones de personas alrededor del mundo que se mueren de hambre. El problema es que como no nos está tocando a nosotros, pues no le prestamos atención. Pero hay un problema y el problema es grave. Y a mí lo que me insulta sobre todas estas cosas, que la iglesia falsa dice todo está bien y todos los cristianos, la gran mayoría, dicen ay, todo está bien. Miren, ni los filósofos, ni los científicos, ni los sabios de este mundo, nadie puede encontrar las respuestas a estas condiciones del mundo y del hombre. Y no las pueden encontrar porque no se encuentran ni en la ciencia, ni en la sabiduría del mundo, ni en los filósofos del mundo. No se encuentra allí, sino solamente en la palabra de Dios. No hay respuestas a las preguntas de la condición caída del hombre, sino solamente en la palabra de Dios. Solamente ahí, aquí, solamente aquí es donde podemos encontrar las respuestas a todas las preguntas por las cuales la raza humana está atravesando. Solamente. Si el hombre fuera bueno por naturaleza, este mundo sería diferente. Pero sabemos por la palabra de Dios y por la experiencia, sabemos que el hombre no es bueno. Jesucristo dijo, solo Dios es bueno. Si Jesucristo dijo que solo Dios es bueno, entonces eso quiere decir que solo Dios es bueno. Hay gente que pregunta, yo estoy seguro que algunos de ustedes se han encontrado con este tipo de gente, y ellos dicen, si Dios es bueno y justo y es amor, ¿por qué tantos niños sufren y mueren y padecen de cáncer? ¿Por qué Dios permite que violen a un niño? ¿Por qué Dios permite que un niño se muera de hambre allá en el África? Yo les respondo a esta gente. Yo les digo, Dios es tan bueno que todavía tú sigues con vida. Porque si yo fuera Dios, al primero que le quito la vida es a ti.
Una hermana en una ocasión me dijo, cristiana, yo no sé por qué Dios ha permitido esto en mi vida. No es justo. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite que me vaya mal? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto? Y estaba así quejándose. En una ocasión salí soñando. En el sueño yo vi a una hermana en la iglesia que le decía a Dios, Dios, tú no me quieres, Dios, tú no me amas, Dios, eres injusto. Yo vi eso en el sueño y yo dije, wow. Entonces le dije, sentí que era algo de Dios. Y le dije a mi esposa, quiero hablar con esta hermana delante de ti y decirle estas cosas. Y yo le fui a la hermana y se lo dije. Se quedó así. Me dijo, es correcto, es cierto. Oré por ella, la abracé y le dije, Dios te ama. No vuelvas a decir eso más en tu vida. Lo que no es justo, y yo les respondo a la mayoría de esta gente que está quejándose de todas estas cosas, lo que yo les digo es, lo que no es justo es que Dios todavía te soporte y te mantenga con vida. Eso es lo que no es justo. Cuando esta gente quiere bajar a Dios a sus pensamientos y dolor, yo les digo, en verdad que Dios es bueno. Porque nadie debería estar vivo en este planeta. Porque todos somos malos. Así que no discutas, ni argumentes, ni hables mal contra la sabiduría, el poder y la inteligencia. No, al contrario. Deberíamos decir, qué bueno es Dios que me ha permitido vivir un día más. Hermanos, Dios es soberano y hace con sus criaturas lo que Él desee. Él es el dueño. Además, en una casa hay utensilios útiles que usamos todos los días y otros que no necesitamos. Unos son para usos nobles y otros para usos no tan nobles. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 de Timoteo 2:20. Él dijo así esto que yo les estoy diciendo, pero él lo dijo de una manera más poderosa porque fue el Espíritu Santo a través de él quien dijo esto. Dice, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Así que lo que debemos hacer, usted y yo y todos estos quejosos, es honrar y servir a Dios y limpiarnos con la sangre de Cristo para que podamos ser instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que yo no discuto con esta gente que por todo están llorando. Mejor es morirse que vivir así. Es una realidad. Mejor es morirse que vivir así. Miren, lo que realmente yo no sé, y quiero ser franco con ustedes y quiero abrir mi corazón, lo que realmente yo no sé, ¿cómo es posible que Dios todavía los mantenga con vida? Eso sí es un enigma para mí, un secreto para mí. ¿Por qué tanta imperfección en la naturaleza humana? ¿Por qué tanta malicia ha infestado a la raza humana? ¿Por qué nadie puede obedecer a la ley de Dios?
porque nadie puede hacer obras que sean aceptables a Dios, porque nadie puede ser realmente bueno. ¿Por qué? Ninguna de estas preguntas las pueden responder los sabios de este mundo. La respuesta solo se halla en la palabra de Dios. Y este es el único libro que yo, Calixto Evilla, estudio con pasión. Lo leo todos los días porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y ella nos enseña todo esto. Fijémonos que el mal no es algo particular a una nación o a una región o a un pueblo o a ciertas razas de personas. El mal es algo universal, está en todo, donde quiera que haya un ser humano, ahí está el mal. Y para explicar cómo el pecado, lo cual involucra a todos los hombres, entró en el mundo, no es tan fácil como algunos creen. Se requiere revelación de la palabra de Dios, se requiere escudriñar la palabra de Dios. No solamente conocimiento, sino el conocimiento con la revelación del Espíritu Santo para poder comprenderlo y explicarlo y pedirle a Dios que le dé entendimiento a aquellos que estén escuchando. Porque mucha gente no comprende, se cierran y dicen es así. Y si nosotros como estudiantes logramos descubrir y entender cómo es que todos los hombres nacen injustos, criaturas perdidas y muertas, tendremos la llave para comprender los muchos problemas de la raza humana. Vaya a una universidad o una escuela en el sistema del mundo a ver si le enseñan estas cosas que yo les estoy hablando. No la conocen. Se frustran porque no saben, no pueden dar respuestas. ¿Entienden? Miren, créanme, no es fácil explicar todo esto porque siempre nacen nuevas preguntas sin respuesta. Por lo menos para mí, que tengo ciertos límites en muchos asuntos de la palabra de Dios. Yo conozco bastante de Biblia, he estudiado bastante la Biblia, leo la Biblia, pero reconozco que hay temas que yo desconozco, que hay temas que yo no entiendo, que no tengo la revelación total. Yo les enseño lo que yo entiendo, lo que Dios el Espíritu Santo me da la habilidad para explicar y enseñar. Pero en aquello que yo no entiendo, o que Dios no me ha enseñado, o que Dios no me ha dado revelación, yo no trato de ir ahí hasta que Dios me enseñe a mí primero. Entonces es importante ser claro en esto y hablar sobre estas cosas. Pero de una cosa sí sé. Y yo voy ahora a leer varios versículos, es un poquito largo, pero aquí nos va a explicar algo poderoso la Biblia y que a mí me ha bendecido mucho y que yo sí entiendo con profundidad esto que yo les voy a leer ahora y después voy a explicárselos con diferentes palabras, diferentes revelaciones, diferente comprensión sobre todo esto. Entonces, yo quiero que vayamos todos a
la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Esto es un libro maravilloso. Léalo y estúdielo completo. Pero yo me voy a concentrar hoy en algo importante del por qué la iglesia, por qué el hombre necesita nacer de nuevo. Me voy a concentrar en esto y usted ahora va a entender cosas importantísimas sobre esto. Porque no solamente vemos el problema grave universalmente en el ser humano y en el mundo, pero Dios no nos ha dejado ahí. Dios hizo algo y Dios está haciendo algo hoy y lo seguirá haciendo para liberarnos, para sacarnos de ese hoyo, de esa oscuridad, de esa tierra vacía y sin forma. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y yo voy a leer y usted sígame ahí con la lectura del versículo 1 al 10 y dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de nosotros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra del Señor. Esto está muy poderoso. Esto tiene mucha revelación, mucha información, que si usted la entiende, lo hará un hombre inteligente, sabio, y aprenderá a vivir en este mundo que está podrido. Sí, Señor. Así que Pablo nos está diciendo, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, que Dios nos dio vida, por lo menos para aquellos que nos convertimos a Cristo, porque Dios nos dio vida porque estábamos muertos. Muertos porque nacemos en pecado. Y esta vida vino a nosotros por medio de Cristo. Cristo es la vida y la resurrección. Cristo es el pan que descendió del cielo. Cristo es la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, Jesucristo. El objeto de la elección divina, declara el apóstol,
que está muerto. Dios viene a darnos vida y nos encuentra muerto y nos da vida. Esto significa que en nosotros, en estos muertos, no hay ningún movimiento moral consciente interior hacia Dios. Estamos muertos. A tales personas, a tales muertos, Él vivifica, le da vida en y con Cristo. A estos muertos viene Dios, los ve muertos y les da vida en y con Cristo. Dios no le da vida a nadie si no es en Cristo. Fuera del sacrificio de Cristo, fuera de Cristo, no hay vida para nadie. No se consigue vida y Dios no le da vida a nadie, sino a través y en Cristo. Esto hay que dejarlo claro. Es Dios quien hace todo. Es una nueva creación. Este capítulo 2 de Efesios y el capítulo 1 de Génesis se corresponden, se entrelazan el uno al otro. Génesis capítulo 1 revela la actividad de Dios en la creación física. Y Efesios capítulo 2 revela la actividad de Dios en la creación moral, en el hombre. Así como la tierra se hundió en lo profundo, sin vida, ni poder de movimiento, seca, frisada. Así de esa manera, así también la naturaleza humana se encuentra moralmente ante Dios, vacía, hundida en lo profundo, sin vida ni movimiento moral alguno. Entonces, de momento, se apareció Dios en la escena y dijo sobre aquella creación física: sea la luz, y fue la luz. Y Pablo después usa esta palabra y dice: Él es el que resplandeció en vuestros corazones en la faz de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo mismo que hizo en el Génesis, que es un tipo, que es un simbolismo de lo que Él iba a hacer en el corazón de los hombres en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por supuesto, hay mucha gente que les gusta discutir y se creen muy santos y muy justos y se creen de sangre azul. Y dicen: hermano Calixto, yo no vivo en pecado ni delitos, me voy a salvar, Dios me tiene que recibir, de lo contrario me va a escuchar. En el juicio final le voy a ganar el caso a Dios. Yo soy un santo, nunca he cometido un delito, soy buen ciudadano, soy una buena persona, soy excelente, hago buenas obras, le dono dinero al hospital de los niños con cáncer, voy a la iglesia todos los domingos y doy mi diezmo. Hay un montón de gente así. Miren, notemos y pongamos atención en el vocabulario de Pablo aquí en Efesios capítulo 2. En el versículo 3,
Él se incluye. Porque aquí dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Pablo aquí se está incluyendo, juntamente con los efesios, de su condición caída, de su condición moral. De su condición caída. Entonces, dos puntos aquí importantes. Número uno, el apóstol Pablo, antes de su conversión, vivió una vida intachable de rectitud religiosa. En algún lado dijo que era más celoso que sus hermanos en la fe, en el judaísmo. De acuerdo con el estándar humano y religioso, era un buen ciudadano, era un hombre excelente, pero no de acuerdo a Dios. Número dos, los efesios antes de su conversión se revolcaban en un abismo espantoso y de idolatría y de inmoralidades. De acuerdo con la opinión general, era gente mala, gente que merecían el infierno, pero los del número uno, como Pablo, gente buena, se merecen el cielo. Uno era un buen religioso, siguiendo el judaísmo a rajatabla. El otro un idólatra, con una vida de inmoralidades. Entonces, ¿quién de los dos está mal? ¿Quién de los dos está muerto, separado de Dios? ¿Quién es el más bueno según su criterio? Si me preguntan a mí, yo diría, humanamente, que Pablo, pero mi opinión no vale nada, no vale para nada, porque mi opinión contradice el texto bíblico. Y nuestros pensamientos, ideas deben conformarse, ajustarse a lo que dice el texto bíblico. Contradice el sistema por el cual Dios hace justo a las personas. No es lo que usted piense ni lo que yo piense, es lo que diga la palabra de Dios. Todos los dos, tanto el uno como el dos, todos eran igualmente corruptos por naturaleza. Todos estaban muertos en pecados, hijos de desobediencia, guiados por el espíritu de Satanás y bajo la ira de Dios. Tanto Pablo, que era un religioso, como los gentiles que vivían en inmoralidad e idolatría. Todos estaban bajo el juicio de Dios. Todos ellos dos estaban bajo la ira de Dios. Pero humanamente nosotros vemos cómo a buenas personas, vemos a las buenas personas con el favor de Dios. Vemos al religioso como buena persona. Vemos a la Madre Teresa de Calcuta como una mujer santa, una mujer buena, una mujer que está haciendo grandes cosas por los pobres. Como ciudadanos buenos y decentes,
preferimos al religioso en vez del idólatra y el inmoral. Estos son verdades reveladas por el Espíritu Santo, quien es infalible, mis queridos hermanos, pero son verdades que el ser humano no quiere aceptar. Y desgraciadamente y desafortunadamente gran parte de la iglesia tampoco lo acepta, porque no leen ni estudian la Biblia. El problema está es que no estudian la Biblia. Porque si estudiaran la Biblia encontrarían todas estas cosas que yo les estoy explicando y hablando hoy día. Tales son los seres a quienes Dios, en las abundantes riquezas de su gracia, amó y vivificó con Cristo. Y resucitó con Cristo. Y los hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Usted y yo estábamos allí, pero ahora estamos aquí. Estábamos allá en la tumba muertos, pero ahora estamos aquí en la vida, en Cristo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Hay gente que son tan frescos que dicen, yo lo hice, hermano Calixto. Mi fe me salvó, mi decisión me salvó. Yo tomé la decisión de cambiar y lo logré. No, querido hermano, no fue usted. Usted estaba muerto. ¿Cómo un muerto puede resucitar por sí mismo? Él es el único obrero para dar tales compañeros a su hijo. Era necesario que los hiciera moralmente blancos como la nieve, y esto lo logró mediante la obra expiatoria de Cristo Jesús. Por eso, si usted no está en Cristo Jesús y si usted no cree en la obra de redención, si usted no cree en esa sangre poderosa, en ese sacrificio que Él realizó en la cruz, usted no va para ningún lado. Seguirá muerto en delitos y pecados, caído, separado de Dios. Pablo nos dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Él nos dice aquí que todo es gracia. Incluso la fe que salva es don de Dios. Así que ¿dónde queda nuestra jactancia? En el zafacón, en la basura. El que se jacta está bien lejos de la realidad. En una ocasión Pablo por allá dijo, creo que fue en Corintios, si alguno quiere jactarse o enorgullecerse, hágalo, pero por lo que Cristo Jesús hizo. Hay gente que se jacta de su gran fe, de sus obras, de sus dones y talentos. Pero todo es por la bondad de Dios, la gracia de Dios. ¿Acaso alguien diría que la fe que salva es del hombre? Si usted dice que la fe que lo salvó usted es suya, eso destruiría el argumento de todo el pasaje de Efesios capítulo 2. Todo aquí es de Dios. Él es el operador y también la fuente de las operaciones. Dios solamente. Esto es importante, comprenderlo. En una ocasión, dejo eso para otro día. Pero esto es una creación
es una creación de fe y también una creación de obras. Dios toma al pecador en quien no hay un solo movimiento moral hacia él, porque dice que no hay nadie que busque a Dios y lo hace sujeto a una nueva creación, y en la energía de esa creación nueva, la nueva criatura, en la energía de esa creación nueva, pues esa nueva criatura camina en buenas obras preparada por Dios para sus pies y mis pies. Usted no tiene que hacer el camino, está hecho para usted y está hecho para mí y está hecho de una manera uniforme, como Dios solo puede hacerlo, y Él solo tiene. Usted y yo solo tenemos que caminar en ese camino que Dios ya ha preparado para nosotros. Me levanto confiando todos los días en que mi vida está ordenada por Dios. Yo solo tengo que tener fe en Él. Yo solo tengo que tener mi fe puesta ahí en la cruz del Calvario. Yo solo tengo que tener fe ahí en esa sangre que Él derramó. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aún esa fe que yo tengo en Él fue producida por el Dios del cielo. Alabado sea su nombre. Miren, hay algo importante que todos tenemos que comprender en este asunto. Voy a abrir un paréntesis aquí en algo importante que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí se puede relacionar. En esta nueva creación que Dios hace en lo que están muertos y de delitos de pecado en Cristo y por Cristo, están incluidos los judíos y los gentiles. Miren, déjenme agregar algo más que veo necesario en este asunto. En una nueva creación en Cristo ya no hay judíos ni gentiles. Por supuesto, usted nace, si nace en Cuba, usted es cubano, si nace en Israel, ustedes lo consideran como judío, Nicaragua, nicaragüense, Honduras, hondureños, eso está bien. Pero en Cristo Jesús no hay distinciones. Tales distinciones no existen en el cristianismo, ni pueden existir. En el bautismo de Cristo, en la muerte, en el Calvario, todos los creyentes judíos mueren y dejan de ser judíos. Y de la misma manera, todos los creyentes gentiles mueren y dejan de ser gentiles. No, yo soy judío. No, yo sigo las tradiciones de los judíos, me pongo la gorrita, yo me pongo la sotana esa que se ponen ellos, el gorro. Mucha gente que se aferran a las tradiciones y a las culturas. Pero bueno, y esto es necesario que usted y yo lo entendamos para que no haya en el cuerpo de Cristo divisiones. Porque hay algunos hermanitos que se creen de sangre azul y dicen: yo soy judío, yo soy europeo, yo soy ruso, soy cubano, etc. En Cristo somos uno, de Cristo. Tanto los judíos como los gentiles resucitan con Cristo y somos un solo cuerpo, un nuevo hombre. Son llevados
a una nueva creación, separados de la tierra y colocados en y con Cristo en los lugares celestiales. Allí Él como la cabeza y ellos como los miembros forman la iglesia. Así que ya no existe la distinción de nacionalidades. Somos un cuerpo de una nación, la nación celestial. Algo maravilloso que Dios hace. Aún entre el hombre y la mujer dice que ya no hay distinción, ni que uno es más grande que el otro, ni más pequeño. Cristo vino a liberar a la mujer, porque la mujer la tenían como un trapo ahí, que solo servía para hacer comida, lavar ropa y cuidar a los niños. En Cristo Jesús, la mujer está en la misma posición que el hombre. Somos uno de Cristo. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Qué poderoso está todo esto. Entonces, como el hombre está en esta condición, pues Dios tiene que hacer una nueva creación. Porque el hombre está muerto, es depravado, está corrupto, no tiene vida, está muerto. Y entonces viene Dios y lo resucita. Y miremos a nuestro alrededor. El hombre es un ser depravado, miserable y sujeto a la muerte. Y de acuerdo con la ciencia, con la biología del cuerpo humano, dicen ellos que está diseñado de tal forma para vivir eternamente. Entonces, ¿por qué el hombre muere? Yo creo que el hombre muere por la misericordia de Dios, por el bien de la humanidad. Yo creo que miren, y esto es otro tema, yo no sé por qué me meto en estos asuntos, porque estos asuntos me desvían un poco de lo que es el tema que estamos dando. Pero miren, Dios vio que en los días de Noé todo el pensamiento de los hombres era maldad, era violencia. Y Dios encontró solamente a un hombre que tenía fe y que era justo y que adoraba a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Decidió Israel a toda esa generación que era mala, malvada, violenta, para salvar a Noé y a su familia. De los millones que habían, se salvaron solamente 8 personas. O sea que la muerte es la misericordia de Dios sobre la humanidad. Imaginamos, si no existiera muerte, imaginemos a un Fidel Castro, o a un Hitler, o a un Mussolini, o a esos grandes emperadores que han sido violadores, asesinos, vividores. Yo creo que la muerte es por misericordia, la misericordia de Dios sobre la humanidad. De lo contrario, yo creo que esto estaría peor. Y entonces, hay muchos que están escuchando estos temas y que son filósofos, que son estudiantes universitarios. Bueno, yo le hago esta pregunta, pregúntele a la filosofía del porqué de todo esto que sucede hoy en día. Y ellos no tienen la respuesta. Muchos entienden que el hombre es lo que no debe ser, pero al mismo tiempo no saben del porqué de todo este mal que está sobre toda la raza humana. Un mal profundo y poderoso.
Hermanos, tanto usted como yo debemos hacer preguntas, porque las preguntas nos llevan a estudiar y nos enseñan cosas maravillosas y buscar sus respuestas en la palabra de Dios, porque no las tiene el mundo. El mundo no te puede responder todo esto que yo estoy preguntando. Muchos dan respuestas sin sentido diciendo que los problemas de la humanidad son por la herencia de nuestros antepasados. Pero nada de eso es consentido. Deja abierta una puerta con muchas otras preguntas. ¿Cómo existe todo este mal? ¿Cómo se originó? ¿Cómo es que vino a ser parte de este mundo? ¿Por qué es que todos sufrimos de una manera u otra? ¿Por qué? Miren, pongamos ejemplos del mal que ha infestado a la humanidad. Aunque ya yo les he mencionado unos cuantos, pero pongamos ejemplos. Pues aquí estamos estudiando. No sé qué tiempo llevo ya dando este tema. Voy a continuar un poco más y creo que voy a finalizar. Pero pongamos ejemplos. Mire a las cárceles, los hospitales y los cementerios están llenos. Miren el hospital San Judas, donde hay miles de niños muriendo de cáncer. San Judas o no sé ni cómo se llama, no me acuerdo. San John, algo de eso, no recuerdo. Vea la diferencia entre la gente buena y mala, la gente que le teme a Dios y los que no creen ni respetan a Dios. Y tenemos que hacernos preguntas, ¿por qué Caín odió a su hermano Abel y lo mató? Ismael persiguió a Isaac y trató de matarlo. Esaú y Jacob fueron rivales. Y todos estos eran hermanos. Y esto se duplica y se repite en cada edad y nación. Donde los propios hermanos se piden la cabeza. Miren ahora Rusia y Ucrania están peleando y son familias. Cristo dijo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esto que dijo Cristo es muy significativo, porque esto no solamente indica a nuestra, no solamente indica a nuestra familia carnal, sino también a veces a la familia de la iglesia. ¿Por qué los judíos mataron a su propio Mesías, a su propio rey, a su creador, a quien los rescató miles de veces de manos de sus enemigos? ¿Por qué la nación de Israel mató a la mayoría de sus profetas que fueron enviados por Dios? ¿Entienden? El problema está en el hombre. No le toques el bolsillo porque te los echarás de enemigo. No prediques contra su estilo de vida o te cortarán la cabeza como a Juan el Bautista. El problema es el hombre, nunca ha sido Dios. ¿Quién tiene la respuesta para todo esto? Solo la palabra de Dios. Estas son algunas de las preguntas que se hacen muchos en el mundo. ¿Por qué si Dios es bueno permite todo esto? Yo no quiero un Dios así, dicen muchos. Pero ellos ignoran las sagradas escrituras y es la Biblia. Solo ella nos informa sobre todo esto. Busque un solo sabio en el mundo que pueda dar respuestas a todas estas preguntas. Las respuestas del mundo no tendrán sentido.
Fíjense que los antiguos sabios reconocieron y a la vez se lamentaron de la tendencia universal de los hombres para hacer lo malo. Violaban la ley del hombre, violaban la ley de Dios y la siguen violando hoy en la actualidad. Porque ellos ignoran por completo su verdadera fuente. No podían explicar la fuente de la tendencia del hombre a desobedecer. Ni pueden, no hay filósofo, no hay inteligencia en el mundo que pueda explicar todo esto sobre lo cual nosotros estamos hablando hoy. Hay gente que dice, el hombre tiene un diablo a la oreja izquierda y un ángel a la derecha. Pero la realidad es que el ser humano nace en pecado, inclinado a hacer lo malo. En su biología interna nacemos en pecado, corruptos y malos. Aún en los hombres más santos y buenos, ellos reconocen de que de vez en cuando algo de maldad, algo de malicia, algo de corrupción surge en ellos. Yo he leído libros de santos que explican todas estas cosas. Mire, en el día de ayer, yo fui con mi esposa a un museo y cuando regresaba con mi esposa se nos atravesó un auto, casi chocamos y ella dijo, ¿por qué la gente no obedece las leyes del tráfico? A lo que yo le respondí, la gente no obedece porque esa es la naturaleza humana, la de desobedecer. Pero aunque quisieran obedecer, no pueden, porque esa es la inclinación de la vieja criatura. Y entonces le mencioné Romanos capítulo 8, versículo 7, que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisieran, no pueden. Aunque desearan obedecer, no pueden. Necesitan nacer de nuevo para poder ser obedientes. En palabras actuales y modernas se diría así, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios, nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Si el hombre no puede obedecer la ley del hombre, menos la ley de Dios que es pura, buena, santa, divina, justa. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Yo creo que los voy a dejar hasta aquí. Siento que es momento de finalizar este tema. La semana que viene voy a continuar con esta misma línea de pensamientos. Y les voy a dar la respuesta definitiva de la palabra de Dios. Y les voy a explicar cómo es que entró el pecado en el mundo, las consecuencias. Les voy a hablar de Adán, de Eva. Les voy a hablar del huerto del Edén. Ese lugar maravilloso donde Dios puso al hombre. Les voy a hablar que Dios hizo al hombre recto. Así que decir que Dios hizo al hombre malo y pecador y echarle la culpa a Dios es un insulto a Dios y es estar en contradicción contra la palabra de Dios. Porque hay gente que dice esto. De todo esto voy a hablar la semana que viene. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.